Bendiciones hermanos, buenas noches. Hoy día, continuando con nuestro estudio del libro de Deuteronomio, nos ha tocado el capítulo 29. Señor, te pedimos esta noche que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender tu palabra, el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar con este capítulo 29, donde vamos a ver en los primeros versículos esas grandes maravillas que Dios hizo con su pueblo de Israel. Como sabemos, en este capítulo de Deuteronomio 29 tenemos como título El pacto en la tierra de Moab. Vamos a leer el versículo 1, y dice: Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Recordemos que hace unos 40 años antes de esto, que vamos a ver, en el monte Sinaí, en Horeb, Israel hizo un pacto con Dios y tomó, dice el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Y qué dijo? El pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés, si recordamos, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto está en Éxodo 24, de versículos 7 y 8, que lo hemos estudiado. Recordemos también que la mayor parte del pueblo a la que se le roció la sangre del pacto había muerto en el desierto. La generación de la incredulidad había muerto. Ahora era una oportunidad para una nueva generación, ¿no? La generación de la fe. Entonces Moisés reconfirmaría el pacto con la nueva generación. Y podemos ver y confirmar la palabra de Dios en este mismo libro de Deuteronomio, si recuerdan en el capítulo 7, cuando el Señor nos dice que Él quería para su pueblo, y quiere hoy también para nosotros, un pueblo santo para Jehová. Recordemos esto, leámoslo nuevamente en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. En la Nueva Versión Internacional dice así: por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, hermanos, recordemos que tenemos a un Dios de pactos. Ese Dios que siempre cantamos, ¿no? Que guarda sus promesas, que cumple sus palabras. Eso es real, hermanos. Pues solamente ese pacto fue motivado, recordemos, por el amor que Dios nos tiene. Esa era la mayor motivación. No por ninguna obra nuestra, pero solo estaría reservado para los que le aman y guardan sus mandamientos, como bien lo hemos estudiado en el capítulo anterior. Pero continuando con los versículos de este capítulo 29, del versículo 2 al 4, veremos cómo Israel vio maravillas delante de sus ojos. ¿Pero qué pasó? Pero no las vieron prácticamente. Vamos a entender esto un poco más. Dice Moisés, vamos a leer del 2 al 4, versículo 2 al 4. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel vio grandes maravillas de la mano de Dios desde que salió, recordemos, de Egipto. Que vieron plagas, vieron la muerte de los primogénitos, vieron el mar rojo partirse, vieron los ejércitos egipcios destruidos, vieron victorias que se ganaron por la oración. Ellos pudieron comer el maná que Dios envió, bebieron el agua provista milagrosamente. Y así vieron milagro tras milagro. Y hemos leído que también dice: pero hasta hoy Jehová
no os ha dado corazón para entender a qué se refiere. Y era porque los milagros, hermanos, en sí mismos, no podían lograr nada en el corazón de ese pueblo. ¿Por qué? Porque a pesar de ver todas esas señales, ellos no entendían, no podían entender esas maravillas y obras que Dios había hecho delante de sus ojos. Y vemos en Romanos 11 y 8, donde Pablo hizo una mención sobre esto, sobre la ceguera del pueblo de Israel. Dijo, Romanos 11:8, como está escrito, Dios le dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Significa que ellos, no que Dios no quería de su corazón, que no se les revelara, no, sino que ellos ese pueblo ya tenía sus ojos cerrados. Ellos vieron, naturalmente, pero no entendían la magnitud de esas maravillas. ¿Pero por qué? Debido a su corazón enceguecido por la incredulidad. Si no, recordemos que hemos estudiado en Números, en el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 11, que dice, cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y muchas veces, hermanos, eso es lo que nos sucede. La rebeldía de Israel estaba en la incredulidad, su pecado, su mayor pecado. Y fue por su descuido de no recordar esa fidelidad de Dios, de no perseverar, de no creerle. Y así, de la misma manera, Dios nos dice muchas veces, ¿hasta cuándo no me van a creer? ¿Hasta cuándo vamos a vivir, hermanos, dudando de Él? El Señor nos dirá hasta cuándo vamos a vivir desobedeciéndole y siendo infieles al no recordar todo lo que ha hecho por nosotros. Ese precio alto que Él ha pagado por nosotros. Precio de la vida de su propio Hijo, de Jesús. Entonces, los israelitas, pueblo de Dios, no tenían ninguna intención ya de volverse al Señor. Habían olvidado a su Dios, a ese Dios vivo, que es el mismo de nosotros. Conocemos la historia bien, hermanos, y es por eso, y como castigo, Dios simplemente les dejó en su estado de incredulidad. Y tenemos que evitar que esto nos sirva de lección, para que evitemos que de la misma manera nos suceda, porque Dios es el mismo, ¿no? Él no ha cambiado, ni va a cambiar. No esperemos que Dios también nos entregue y nos entregue a esa incredulidad. La palabra dice y nos recuerda bien en Isaías 55, versículos 6 y 7, dice, buscad, nos dice esta noche, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y volvamos a Jehová, el cual tendrá misericordia de nosotros, hermanos, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarnos. Estamos a tiempo, hermanos, no esperemos que nos suceda lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Busquémoslo pronto, aún puede ser hallado. Si de verdad tan solo nos arrepentimos, Él va a tener misericordia de nosotros y va a ser amplio en perdonarnos, como hemos leído. Porque también podemos pensar, bueno, yo estoy aquí, conmigo no pasa nada, estoy escuchando, voy a la iglesia todos los domingos, cumplo con todo, estoy cerca de Dios. Como lo estuvo ese pueblo, seguramente que andaban juntos y escuchaban la voz de Dios. No pensemos así, porque justamente por ellos confiar se descuidaron. Ellos llegaron a estar totalmente ciegos. Pero también podemos pensar y decir, bueno, esa palabra no es para mí, yo me congrego, yo estoy cerca, cumplo con todo. Pero no, hermanos, no pensemos así, porque también la palabra nos dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Es por eso que esta palabra nos enseña, la Biblia nos enseña a que tenemos que escudriñar nuestros corazones y por sobre todo preguntarnos si estamos obedeciendo realmente a Dios o no. Día a día
Sabemos que no somos perfectos, pero estamos encaminándonos, estamos esforzándonos por obedecerle. Y esa palabra, hermanos, es primeramente para mí, porque meditaba mientras que preparaba este estudio y decía, Señor, te he desobedecido varias veces, y no son bastantes. Pero también he podido comprobar que si nos arrepentimos, le pedimos perdón sinceramente, vamos a tener oportunidades. Dios nos da oportunidades diariamente para no quedarnos practicando esa desobediencia, que lo único que va a hacer es cegarnos cada día más. Y lo hemos podido ver, hermanos, vidas cerca a nosotros que por no haber entregado a tiempo sus pecados, esas áreas que siempre vamos a tener, esas vidas que no han escudriñado, ¿qué ha pasado? Se han endurecido. No podemos guardar nada dentro. Todo tenemos que entregarlo al Señor. Porque ¿qué pasa? Ya lo sabemos bien, eso crece y es como una bomba de tiempo que al final va a explotar contra nosotros mismos. Aunque pensemos tal vez que no se nota, que no pasa nada, sino pensemos también en lo que estamos viendo en estos tiempos con el pueblo de Israel, estos tiempos de guerra, que ya hemos escuchado, nos han predicado, muchos de ellos se confiaron, ciegos, permisivos y practicando el pecado. ¿Y qué pasó? El juicio de Dios llegó, como hemos visto. Pero ahora vamos a avanzar en los siguientes versículos del 5 al 9. Seguiremos viendo y recordando más de las grandes obras que Dios tuvo para Israel en el desierto. Y dice, versículos 5 al 9, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sebón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear. Y los derrotamos, y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto. Entonces hemos visto acá cómo el Señor le recordaba al pueblo que los había llevado 40 años en el desierto y que durante esos años sus vestidos no se gastaron, que también lo hemos visto. Este tema en el capítulo 4 de este mismo libro de Deuteronomio. Y también sobre su calzado, que no se gastó. Hubo provisión de todas sus necesidades, recordemos de comida y agua también. Israel derrotó a sus enemigos y ellos, como hemos leído, tomaron su tierra. Claramente estos son milagros, son maravillas, grandes milagros. Porque, hermanos, veamos que la ropa y las sandalias simplemente, hermanos, sabemos que no duran tanto tiempo, ¿verdad? Viéndolo naturalmente. O sea, ¿por qué? 40 años, imagínense, de marcha dura en el desierto. No pueden durar si no es solo por un milagro de Dios mismo. El desierto, pues, no proporciona tampoco suficiente comida ni agua para satisfacer las necesidades de unos 2 millones de personas que eran aproximadamente. Si no es solo por un milagro de Dios. Una nación de esclavos durante 400 años no puede conquistar naciones permanentes y tomar su tierra, si no es solo por un milagro de Dios. Cada una de estas grandes maravillas fueron pruebas, hermanos, pruebas en sí mismas del poder y el amor de Dios por su pueblo, por Israel, y que nos habla en lo espiritual hoy, a nosotros, a nuestras vidas. Por ejemplo, en el desierto, apliquémoslos a nuestra vida, en el desierto de este mundo, hermanos, ¿qué hace Dios? ¿Acaso no nos proporciona vestiduras? ¿No habla también? ¿No nos habla a nosotros esas vestiduras en Apocalipsis 3:18? Recordemos, dice, por tanto,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y se refiere a eso, hermanos. Sí, que nosotros, sus hijos, recibimos de Jesús la cobertura pura y santa que Él da para nuestras vidas. De eso nos habla, esas vestiduras. Pero también hemos visto el calzado. ¿Cómo nos habla ese calzado? En Efesios 6:15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese apresto del Evangelio representa cómo los zapatos, esta información la encontré como los zapatos protectores o sandalias de esos tiempos que usaban los soldados romanos. Nadie podía luchar de manera efectiva o cumplir con sus deberes de manera efectiva sin este equipo de la armadura de Dios, que incluían el calzado. Pero ese apresto nos dice del Evangelio, y encontré que apresto es una palabra que significa una base preparada. También significa disposición. Y nos está diciendo que debemos ser móviles, que debemos actuar, que debemos estar preparados. ¿Con qué? Con la verdad, con el Evangelio de Cristo, que es una posición que tenemos que tener siempre como cristianos en nuestra vida cristiana. Vivir en constante disponibilidad. ¿Pero de qué? En el conocimiento de la palabra de Dios. El Evangelio proporciona la base para todo lo que hagamos. Por fuerte o poderoso que esté preparado el resto de nuestro cuerpo con la armadura del Señor, pensemos, si estamos heridos en los pies, somos una presa fácil para el enemigo. Si no llevamos ese calzado del Evangelio. Entonces, también hemos leído que podemos tomar la tierra de nuestros enemigos. Pero ¿qué enemigos espirituales? Nos está hablando ya nosotros en 2 Corintios 10, 4 y 5, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra lucha diaria, hermanos, sabemos que tiene que ser poner todos nuestros pensamientos, nuestra mente, alineada a la voluntad de Dios, alineada con la voluntad de Cristo, en obediencia. Pero también hemos leído que debemos guardar las palabras de este pacto. Eso le pedía el Señor al pueblo y nos dice hoy a nosotros. Guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Al ver estas grandes maravillas, obras de Dios, había una respuesta lógica, ¿verdad? Conocer la grandeza del amor y el poder de Dios debería haber hecho que el pueblo de Dios esté más comprometido que nunca con ese pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Y nosotros, hermanos, ¿cuánto más hoy? Al conocer toda esta historia, al saber lo que ha pasado el pueblo de Dios, no ignoramos. Y que tristemente ese pueblo de Israel no respondió fielmente a ese llamado. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cómo vamos a responder nosotros a este gran pacto que Dios ha preparado para nosotros también, hermanos? Siguiendo en los versículos del 10 al 15, vamos a leer y vamos a ver todo sobre esa renovación del pacto. Vamos a leer versículos del 10 al 15. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua,
para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Entonces hemos leído esa parte donde dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios. Esto significa que el pacto fue hecho con toda la nación. Esto incluía a los líderes, los hombres, las mujeres, los niños e incluso los sirvientes. ¿Y qué más les decía? Les decía para confirmarte hoy como su pueblo, el pueblo de Dios. Todo Israel estaba incluido en ese deseo de Dios de entrar en el pacto con ellos, para ser su pueblo, para que sean su pueblo. No estaba buscando solo a unas pocas personas prominentes, personas con talentos, ni a una sola tribu espiritual, ¿no? Como quién sabe, los levitas, digamos. No, Dios quería que toda la nación fuera su pueblo. Y les dijo, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Pero el pacto era porque se extendía más allá de aquellos que estaban delante de Jehová y de Moisés en ese día, ¿no? Incluía también a los que no estaban ahí. Y era porque los descendientes de ellos también estarían incluidos en ese pacto. Así como nos incluye hoy a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, solo para los hijos de Dios. Pero, ojo, si le obedecemos y guardamos sus mandamientos. Ahora vamos a leer los versículos del 16 al 20. Vamos a ver todo sobre la promesa del juicio contra el que quebranta el pacto. Atentos, hermanos, porque esto les va a parecer conocido o en el tiempo que vivimos. Miren las consecuencias que trae. Dice, del 16 al 20, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová, y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Empezamos leyendo sobre las abominaciones y los ídolos, ¿verdad? Israel había visto las abominaciones y sus ídolos de sus vecinos paganos. Dios prometió que cualquiera cuyo corazón se aparte hoy del Señor, nuestro Dios, como hemos leído, para ir a servir a los dioses de esas naciones, nunca debe presumir de tener un éxito de paz en su corazón. Porque ¿qué decían? Hemos leído que él se iba a como que a bendecir en su corazón. Él iba a decir, tendré paz, ¿no? Y a veces vemos que tal vez alguien que se ha apartado del Señor y ha ido detrás de ídolos, ¿no? Escucha las maldiciones contra el que quiebra el pacto y las escucha bien, pero piensa que
escapado de cualquier castigo, no, para él no es, para mí no es, no, yo estoy bien, todo está bien, tengo paz. Entonces por eso hemos leído que dice, él se bendice en su corazón, ¿no? Diciendo, tendré paz, todo está bien. Y es que puede tener una sensación inmediata de paz, y sí, en ese momento puede, pero no deja de ser una sensación, sabemos, porque esa paz no es la verdadera paz. Esa paz es la paz de los ciegos, hermanos, la paz de los que ignoran la palabra de Dios, de los que no pueden ver el peligro del juicio venidero, y aún de los que conocen la palabra de Dios, pero desobedecen, porque no solamente de los que ignoran, sino de los que caen en rebeldía y olvidan a Dios. Un pecador practicante, por llamar así, puede muchas veces sentirse confiado en su propio corazón, como decíamos, ¿no? Y bueno, ahí estar contento, tranquilo, entre comillas, pero sabemos que esa paz, hermanos, es solo una ilusión. Y es como leí un ejemplo, ¿no? De que si hay una bomba en un avión, descubren una bomba en un avión, casi todos en el avión, en ese momento, no saben, están en paz. En el momento antes, ¿no? De que esa bomba explote, como se dice. Pero su paz se basa en su ignorancia, ¿verdad? Ellos no sabían la magnitud de esa bomba que los iba a traer abajo, que los iba a llevar a la misma muerte. Y de la misma manera, un pecador puede estar completamente tranquilo en su corazón, como decíamos. Pero esto es solo porque es ciego. Y hemos visto cómo el impío, hemos leído, como dice, ¿no? Aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y se refiere a la embriaguez, a esos excesos con que el mundo vive, ¿no? Le creen, que él cree que puede darle la felicidad, pero su felicidad es una ilusión, como hemos dicho. Dios advierte, hermanos, hemos leído que dice que no querrá Jehová perdonarlo. Esta verdad es clara, porque ¿qué dice Isaías 48:22? Recordemos, dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Nadie puede abandonar al Señor y escapar de las consecuencias, sabemos, y hemos aprendido bien en estas clases. Y sí, seguramente que estamos pensando nuevamente a leer esta palabra y que se está cumpliendo, ¿verdad? Podemos darnos cuenta porque el Señor nos está mostrando día a día lo que estamos pasando, lo que vivimos, viendo al pueblo de Israel. Estamos viendo que no solamente están sumergidos en una gran guerra, ya estamos viendo las consecuencias que la palabra nos está enseñando. Y la palabra nos recuerda y advierte también algo fuerte en 1 de Pedro 4:17 y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, si el juicio empieza por Israel, ¿qué podemos esperar, como hemos leído, de los que no le obedecen? Creo que eso está totalmente claro, esa palabra, ¿no? Ahora vamos a leer los versículos del 21 al 28, sobre el propósito del juicio contra el que quiebra el pacto, contra el que desobedece. Y dice, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra,
No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos, cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Y es que hay una razón obvia para castigar al que quiebre el pacto. Es una razón por su propio bien, pero Dios tiene un propósito más allá de la razón de ese pacto. Y el propósito de Dios al traer juicio contra un Israel quebrantador del pacto también era por el bien de las generaciones venideras. Como hemos leído, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero, esa parte, ¿no? Cuando vean la devastación que viene por romper el pacto de Dios, cuando vean lo que sucede con la tierra con la que se encendió la ira de Jehová, serán advertidos para que sean obedientes. Y nosotros también podemos aprender, hermanos, de la calamidad que sobreviene en la vida de los demás, cuando vemos que desobedecen y quebrantan el pacto de Dios. Podemos aprender que el precio de la desobediencia no vale la pena. No, hermanos, podemos aprender que los mandamientos de Dios son buenos, más bien, y que protegen nuestras vidas y pueden llegar a proteger nuestras generaciones, nuestra descendencia. El propósito de Dios al traer juicio contra un Israel que quebrante el pacto también era por el bien de todas las naciones, como hemos visto. Porque cuando vean lo que sucedía a una nación que abandonaba al Señor, serían advertidos para que obedezcan. Entonces nosotros tenemos ese ejemplo, viendo lo que sucede al propio pueblo de Dios, como estamos viendo, o al cualquiera que desobedece, como hijo de Dios. Vemos y sabemos qué le acontece después, cuáles son las consecuencias que pueden llevar hasta su destrucción espiritual total. Ahora el último versículo, vamos a leer el 29, que es sobre la revelación de Dios a Israel. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y repetimos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, como dice la palabra. Dios nunca declara todo al hombre. Hay secretos que Dios tiene y siempre va a tener. Y bueno, Él es Dios, Él es nuestro Dios, Él tiene derecho a tener esos secretos, hermanos. Pero Dios es más grande, más inteligente que nosotros. Y siempre lo va a hacer porque es Dios. Simplemente debemos aceptar eso. Y recordar que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice en Isaías 55 del 8 al 9. Dios sí nos revela algunas cosas, hermanos, ya que Dios está presente, no está en silencio. Pero debemos hacer todo lo posible, más bien para prestarle mucha atención a eso que Él nos quiere hablar y nos habla. No para querer saber más, sino para lo que Él tiene para nosotros y nos quiere revelar. Y finalmente hemos leído que para que cumplamos, dice, todas las palabras de esta ley. Qué importante, ¿no? Finalmente la revelación de Dios debe importarnos, hermanos. Él no nos ha hablado simplemente para satisfacer nuestra curiosidad, punto. No, Él nos ha hablado para afectar la forma en que vivimos.
Si solo somos oidores de la palabra y no también hacedores, entonces realmente no hemos recibido su palabra, no estamos recibiéndola. Así es, hermanos, que Dios nos ayude y nos dé entendimiento y podamos crecer cada día más en su conocimiento, cuanto más en estos tiempos. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, y tu amor nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy